Capítulo 9. Christmas o Navidad. Las Navidades siempre habían sido la época preferida del año para Margie. Le gustaba todo, la iluminación en calles y jardines, los villancicos en la radio, los papeles de colores para envolver los regalos. En particular, le encantaba ir con sus padres a comprar un árbol y convencerlos de que eligieran el más alto que pudiera caber en la sala. Las Navidades la hacían sentir más estadounidense que nunca, aunque su madre de vez en cuando cantaba suavemente sus propias canciones o sintonizaba una estación de radio en español. Margie podía cantar a pleno pulmón Rudolph the Red-Nosed Reindeer o Santa Claus is Coming to Town. También le gustaba entonar Silent Night mientras se dormía. Cada una de esas canciones le parecía un tesoro. Y como sucedía con cualquier tesoro, había tenido que trabajar mucho para conseguirlo. Recordaba la época en que no sabía los versos que los demás niños cantaban con tanta facilidad. No tenemos un árbol de Navidad como todos los demás, le había gritado a su madre. ¿Y por qué tienes siempre la radio en español? ¿Cómo voy a aprender a cantar las canciones que todos se saben? Consuelo se sintió tan mortificada que se puso a llorar. Era la primera vez que Margie la veía así y se apenó mucho. El padre la llevó a comprar un árbol que en esa oportunidad fue pequeño y la madre compró decoraciones. Unos días más tarde, el día de Navidad, Margie encontró debajo del árbol un paquete con un reproductor de CDs y dos villancicos en inglés. Tocó las canciones durante meses enteros, hasta mucho después que todos hubieran dejado de pensar en las Navidades pasadas y mucho antes que empezaran a hacer planes para las próximas. Y cuando volvieron a llegar las fiestas, Margie podía cantar la mayoría de los villancicos en inglés, aunque no llegaba a comprender muchas de las palabras, como Deck the Halls with Boughs of Holly, que quiere decir adorna las salas con ramos de acebo. Esos villancicos ya eran suyos, los había aprendido, podía compartirlos y le parecía una prueba de que pertenecía al país. Y porque había hecho el esfuerzo de buscar cada palabra que no conocía, las entendía todas. Otra razón por la que le gustaban las Navidades era que usualmente su padre podía tomarse unos cuantos días de vacaciones. Eso les permitía hacer cosas especiales, como ir a San Francisco a ver el gran árbol en Union Square y las alegres decoraciones en las tiendas y en las casas. El año anterior había patinado sobre hielo en la pista del Embarcadero Center. Esas fiestas le otorgaban a Margie, sobre todo, el sentimiento de ser, en verdad, parte de la sociedad en la que vivía. Y creía que al animar a sus padres a celebrarlas al estilo del país, estaba ayudándolos a volverse más estadounidenses. Sin embargo, las Navidades con Lupe se estaban presentando de manera muy distinta. Tenemos que hacer que Lupe se sienta en su casa. Es difícil estar lejos del propio hogar en época de Navidad, había dicho la madre de Margie. Aunque era algo muy positivo, implicaba cambios, muchos mayores de los que Margie hubiera imaginado. Los padres no paraban de hablar de las fiestas que habían vivido en México cuando niños. La madre tocaba continuamente villancicos en español y animaba a Lupe a que cantara con ella. Y la casa estaba siempre llena de visitas que les hablaban de las niñas con mucho cariño, pero a Margie le parecía que que lo hacían demasiado rápido y que no podía entender. Lo peor de todo era que sus padres habían decidido que ese año, en lugar de armar un arbolito, harían un nacimiento. Ya verás qué lindo, será maravilloso, exclamó Consuelo. Y cuando Margie vio las cajas de cartón cubiertas de papel
de estraza en la esquina de la sala donde acostumbraban poner el arbolito, respondió enojada: «Sin un árbol no será Navidad». Se fue corriendo y se encerró en su cuarto para poder estar sola. A la mañana siguiente, cuando se despertó, sintió olor a chocolate caliente y churros. Se estiró en la cama por un momento. Se puso con rapidez un par de vaqueros y una camiseta de cuello alto y bajó enseguida al comedor. El chocolate con churros es el mejor despertador que conozco, le dijo el papá mientras colocaba un plato de churros sobre la mesa. En la radio estaban tocando Feliz Navidad y la madre había puesto el mantel bordado que Dolores había mandado de regalo. En el centro de la mesa había una vasija grande de cerámica llena de calas. «Parece un cuadro de Diego Rivera, ¿verdad?», le preguntó Lupe a Margie en inglés. Aunque Lupe siempre hablaba en español con los padres de Margie, trataba de hablar en inglés con ella. Margie la miró y se encogió de hombros. No tenía idea de qué estaba hablando la prima. Lupe se levantó de la mesa y salió corriendo. «¿Qué pasa, Margie?», le preguntó Consuelo preocupada. «No sé, tenía ganas de empezar a comer churros, pero le preocupaba su prima porque nunca antes se había levantado de la mesa de esa manera tan brusca». Lupe regresó enseguida. Trajo un libro con la reproducción de un cuadro famoso pintado por Diego Rivera, en el que podía verse una vasija de barro llena de calas. Le brillaban los ojos de alegría y orgullo. Margie miró primero la decoración que la madre había puesto sobre la mesa, y luego la ilustración. El cuadro tenía matices fuertes y profundos. Le sorprendió que el pintor hubiera logrado convertir algo tan cotidiano en una obra de arte. Había visto a Lupe hojar ese libro muchas veces. Por fin comprendía por qué le gustaba tanto. Mientras ayudaba a quitar los platos de la mesa y a fregarlos, Margie seguía recordando el cuadro Diego Rivera. Era un pintor mexicano. Quizá eso despertaba en Lupe el orgullo de ser mexicana. Margie estaba tan acostumbrada a considerar que México era un país pobre, donde la gente tenía todo tipo de problemas, un lugar que no podría despertarle orgullo a nadie, pero empezaba a verlo de otra manera. En cuanto terminaron de lavar y secar los platos, Lupe le pidió: «Ven, Margarita, vamos a arreglar el nacimiento para que quede bien bonito». Y con el sabor a chocolate con churros todavía en la boca, se fueron a la sala. Las cajas cubiertas de papel de estraza estaban empezando a parecer el paisaje de un desierto. La madre de Margie había llenado varias bandejas de retoños de trigo y el padre había colocado un pequeño ventilador. La brisa hacía mover los tiernos retoños como si fueran plantas en un campo, y la escena se llenaba de vida. «¿No te parece precioso?», le preguntó Lupe en inglés, y añadió: «¿Quieres que pongamos un lago? Podemos crearlo con un espejo y un río. Podemos hacerlo de...». Lupe no encontraba la palabra en inglés y Margie la ayudó. «De papel de aluminio». No había oído nunca a Lupe hilvanar tantas palabras en inglés. «Claro que sí, hagámoslo». Las niñas se dedicaron a colocar las casitas, pero las cambiaron una y otra vez de lugar. Ubicaron a los pastores y a las ovejas en un cañón hecho de papel de estraza arrugado primero, pero luego decidieron ponerlos en otra parte. Lo más difícil fue encontrar el sitio apropiado para los Reyes Magos. Lupe hablaba de ellos como si fueran sus amigos íntimos. «Este es Melchor», le dijo a su prima, enseñándole el que parecía mayor y montaba un camello. «Vino de Arabia. Este es Gaspar, el más joven, que vino a caballo desde Persia». Al oír esos nombres, las figuras empezaron a cobrar vida para Margie.
que antes nunca había pensado en los Reyes Magos como individuos. ¿Cuál es tu preferido?, le preguntó Lupe, y sin esperar la respuesta, añadió, el mío es Baltasar, que vino de África, montado en un elefante. Me encantaría poder montar en un elefante alguna vez. Las dos trabajaron juntas por varias horas sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. Margie estaba decidida a que si no iban a tener un arbolito este año, el nacimiento tenía que resultar lo más hermoso posible. Mientras lo armaban, se sentía confundida. Las Navidades habían dejado de ser como antes. Ya no eran sus padres y ella solamente. Este año era muy distinto de los anteriores y le parecía que había perdido algo muy importante. Sin embargo, la presencia de Lupe los hacía pasar más tiempo juntos y casi a pesar de sí misma, se alegraba de las cosas que estaba aprendiendo. Quizás era posible tener tanto flores de Navidad como calas. Y Margie hizo algo muy natural para Lupe, pero que nunca había sido para ella. Después de darles un beso y un abrazo a sus padres, le dio un fuerte abrazo a su prima también.